Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de formación descentralizada y diario de Avanza País. En esta oportunidad trataremos el tema relacionado al Estado de Derecho en el periodo electoral. Esta jornada ha sido organizada con el propósito de poder fortalecer el conocimiento y la reflexión acerca de los principios que imparte Avanza País, con el propósito de fortalecer aquella acción que nosotros buscamos generar alrededor del Perú. Hoy contaremos con la participación, bueno, con la destacada participación y ponencia de nuestro jefe nacional de formación, que es John Trinidad. Es que nos acompañará con una exposición fundamental sobre cómo el Estado de Derecho debe ser el eje fundamental para poder garantizar aspectos muy importantes como es la libertad, la igualdad ante la ley y la democracia. Es así que en estos tiempos electorales consideramos que son aspectos muy importantes que debamos traer a colación y generar dentro de este espacio de diálogo para que todos puedan comprender un poco más acerca de cuáles son los aspectos fundamentales, tanto para Avanza País como en el periodo electoral. A modo de resumen, súper sencillo, eh, en el ideario de Avanza País representamos generalmente y principalmente lo que es la base doctrinaria de lo que es la organización política. Y este documento define bastante la visión, misión, principios, valores y objetivos que tenemos como partido. Y buscamos generalmente lo que es propalar lo que es la libertad individual, la propiedad privada, el libre mercado, la responsabilidad individual, pero generalmente, bueno, no generalmente, disculpen, sino específicamente en esta jornada, trataremos temas relacionados al compromiso que tenemos con la integridad, la transparencia, la igualdad de oportunidades y la descentralización. Es así que, como sostiene nuestro ideario, el respeto al Estado de Derecho, la defensa de la democracia y la promoción de un sistema basado en la libertad individual y la justicia, queremos que cada uno de ustedes, que son los asistentes participantes, ya sean militantes o colaboradores de Avanza País, puedan conocer más acerca de lo que nosotros buscamos impartir alrededor del Perú. Y por ello es que nosotros consideramos que estos dos aspectos en general, que es la libertad y la legalidad, no son conceptos abstractos, sino que son herramientas reales que nos ayudan a construir una ciudadanía y el progreso. Por ello es que especialmente en este tiempo electoral, en este periodo electoral que ya está pronto acercándose, es donde la ética y la formación cívica empiezan a cobrar un poco más de relevancia. Por ello, en Avanza País, como seguimos con nuestro recorrido, con las jornadas de formación, vamos a seguir promoviendo este tipo de espacios para poder reflexionar, conversar, dialogar, debatir y establecer un diálogo participativo para poder eh, pro- generar en ustedes los militantes, los simpatizantes y los colaboradores un pensamiento crítico acerca de lo que buscamos con Avanza País. Por ello, consideramos que el cambio real comienza con ideas sólidas, convicciones firmes y una ciudadanía informada. Sin más que decir, le doy paso a John Trinidad, nuestro jefe nacional de formación, para que pueda hablar acerca más de esta ponencia. Buenas noches con todos, simpatizantes, militantes, público presente en esta jornada de formación distinta, sui generis, una jornada de formación online que hemos querido efectuarla de esta forma porque entendemos que a través de esta plataforma podemos difundir más el conocimiento del ideario de Avanza País. En esta ocasión, a diferencia de las oportunidades en las que nos hemos reunido de forma presencial, quiero hablar de un tema muy puntual que precisamente en este periodo electoral es muy importante conocer, no solamente para nosotros como militantes, para los que están conectados como posibles o precandidatos. Es importante que lo sepan porque evidentemente cuando ya sean candidatos, estas normas sobre propaganda electoral les va a afectar directamente. En esta oportunidad, mientras no haya eso, el sujeto pasivo en lo relacionado a propaganda electoral es estrictamente el partido político. Y precisamente en las jornadas que organizamos de forma presencial, siempre hablamos de la misión, de la visión, de los pilares. Ya Isaac hizo una introducción, habló de esos pilares fundamentales de Avanza País, de la misión de Avanza País que ya la deben conocer ustedes, de la visión de Avanza País. Pero importante también, y en cada una de las jornadas hemos hablado de
7 principios importantes. Entre ellos está el, el Estado de Derecho. Y hemos señalado siempre en cada una de las intervenciones que el Estado de Derecho es el respeto que se debe tener a la norma, correcto, el respeto que debe tener todos los ciudadanos y organizaciones a la norma. En base a eso, precisamente, y en lo relacionado al tema que hoy nos convoca, eh, quiero hacer mención a la propaganda electoral en periodo electoral, en este periodo electoral. Efectivamente, sabemos de que la norma que delimita precisamente las prohibiciones, permisiones, es la Ley Orgánica de Elecciones, ¿correcto? La Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859, en el artículo 186 y siguientes, nos habla precisamente de lo que está permitido y de lo que está prohibido. Pero antes de pasar a desarrollar cada una de ellas, es importante determinar y saber cuál es la diferencia entre propaganda electoral y proselitismo político. Normalmente se confunde esos dos términos y lo he escuchado muy recurrentemente. Sabemos que cada vez que nosotros hacemos un evento de formación, no estamos haciendo propaganda electoral, definitivamente. Lo que estamos haciendo es proselitismo, ¿no? La propaganda electoral, de acuerdo al concepto que establece el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad electoral y neutralidad en periodo electoral, llámese la resolución 112/2025, señala que la propaganda es toda acción destinada a persuadir a los electores para favorecer un determinado candidato, organización política, lista u opción en consulta. Eso es propaganda electoral. Y eso es precisamente lo que queremos evitar, ¿no? A través precisamente del conocimiento de lo que está permitido y lo que está prohibido. Distinto es el caso del proselitismo, porque básicamente lo que señala es que es una actividad destinada a captar seguidores para una causa política. En las láminas que hemos preparado, la lámina siguiente, Isaac, por favor. Ahí está la diferenciación, ¿no? Extraemos este concepto precisamente del reglamento de propaganda electoral, la resolución 112/2025. Resolución o reglamento vigente precisamente para este periodo electoral, ¿no? Ahí está la conceptualización de lo que es proselitismo y propaganda electoral. Entender esto es muy importante precisamente para incurrir en las infracciones que determina esta norma. Correcto. La siguiente lámina nos habla de precisamente lo que está prohibido. El artículo 186 de la ley 26859, que es la ley base que sirve como derrotero para la emisión del reglamento 112/2025, en el artículo 186, literal A, nos dice qué es lo que está prohibido o lo que está permitido. Nos dice que está permitido exhibir letreros, carteles o anuncios luminosos en las fachadas de las casas políticas, en la forma que estimen convenientes. Un punto muy importante en este numeral A. eh, para nosotros exhibir letreros, carteles o anuncios luminosos, no necesitamos autorización previa de la entidad o de la municipalidad, o tampoco tenemos la obligación de poner en conocimiento a la autoridad policial de dicha exhibición. Correcto. Ahora, eso es para las casas políticas. De acuerdo al estatuto que establece cada organización, ellos establecen ahí una estructura debidamente organizada. El local central, sabemos que para el caso de Avanza País, Jesús María, está permitido hacer este tipo de propaganda política. Si el estatuto establece una estructura, bueno, distinta, bases o así ya estaría conformada, es posible poder hacer este tipo de exhibiciones en distintas localidades de nuestra región. El literal B señala que está permitido instalar en dichas casas políticas altoparlantes que puedan funcionar entre las 8 de la mañana y 8 de la noche, ¿no? Es importante para poder instalar esos altoparlantes, determinar cuáles son los límites permisivos en la capacidad sonora de esa zona, de esa jurisdicción. Un punto importante, sabemos de que, y es regular para todas las municipalidades, los decibeles permitidos, al menos aquí en Jesús María, y eso tiene que ver con cada jurisdicción, son 3 decibeles. O sea, no podemos superar ese límite. Literal C señala que está permitido instalar altoparlantes en vehículos especiales que gozan de libre tránsito en todo el territorio nacional, dentro de la misma regulación establecida en el inciso anterior.
Ahora, un punto importante en este caso. A modo de ejemplo, si tenemos un vehículo con publicidad o propaganda electoral de Avanza País y hoy fijamos la ruta entre varios distritos, debemos cumplir con las normas de sonorización de cada una de ellas, o es que al pasar por una jurisdicción, cuando superamos ese límite permitido, esta puede ser afecta alguna sanción de este tipo. O sea, el asunto en este caso es que si es que el vehículo está en tránsito, sale de determinado lugar y transita por un distrito determinado y luego vuelve al distrito de origen, ¿cuál sería la sanción o cuál sería el órgano competente para iniciar un procedimiento sancionador por este tipo? Si es que nos excedemos los límites. ¿Es la municipalidad de donde partió el vehículo o es la municipalidad por donde transitó el vehículo? Es un punto importante y consideramos, y eso tiene que ver ya para poder hacer un descargo de imputación de cargos, tiene que ver con principios reguladores en la ley de procedimiento administrativo general. Existen principios que precisamente nos permitiría, digamos, descartar algún tipo de sanción que se nos pueda imputar. En este caso, como les mencioné, hasta el diciembre, hasta el siguiente mes, solo a organizaciones políticas. A partir del 23 de diciembre posiblemente ya tengamos candidatos, entonces es importante también saber en qué momento se determina la comisión de la infracción para poder hacer descargos apropiados, si es que hay alguna imputación de sanción respecto a propaganda electoral por el Jurado Nacional de Elecciones. El siguiente, literal, nos dice que está permitido efectuar la propaganda del partido o de los candidatos por estaciones radiodifusoras, canales de televisión, cinemas, periódicos y revistas o mediante carteles ubicados en los sitios que para tal efecto determinen las autoridades municipales. Es importante tener a la vista, determinar mediante la ordenanza dónde son los lugares permitidos para no incurrir en esta infracción. Finalmente, el literal E y el F nos dice que está permitido fijar y pegar o dibujar carteles o avisos en predios de dominio privado. Y más abajo nos dice que está permitido hacerlo en predios de dominio público. Pero hay un punto importante en esta permisión. Y eso tiene que ver precisamente con con el reglamento. En el reglamento lo desarrolla con más detalle. Pero aquí nos dice de que debemos tener la autorización del órgano del propietario, si es un predio de dominio privado, del propietario de la casa, propietario registrado, ¿va? O sea, quiere decir el dueño registrado en los registros públicos, el propietario registral, no el inquilino, no el que su arrienda, sino el propietario es quien tiene que autorizar hacer uso de su predio para hacer publicidad, hacer propaganda electoral. En el caso de predios de dominio público, se necesita la autorización del órgano representativo de la entidad. Entendamos que si es una municipalidad, el alcalde; si es un ministerio, el ministro, el órgano a quien representa. Esos son los mandatos permitidos de acuerdo a la ley especial. El reglamento en la siguiente lámina nos dice cuáles son. El siguiente, por favor. La resolución, como ya les mencionaba, la resolución 112/2025 señala precisamente cuáles son los mandatos que recogen básicamente lo que dice el numeral 186 y siguientes de la Ley Orgánica de Elecciones. Pero hay un punto importante que la Ley Orgánica de Elecciones no la contemplaba y sí la contempla la resolución 112/2025 en lo relacionado al numeral 6.5. El numeral 6.5, la siguiente lámina, por favor, Isaac. Numeral 6.5. Si ustedes se fijan, el numeral 6.5, porque todos los demás numerales son extraídos del 186 y siguientes de la Ley Orgánica de Elecciones, el numeral 6.5 hace una diferenciación y dice, en todo caso agrega una causal adicional y dice que está permitido, perdón, realizar propaganda electoral mediante cinemas, periódicos y revistas, portales electrónicos, cuentas de redes sociales o mediante carteles ubicados en los sitios que para tal efecto determinen las autoridades municipales. Deben regir iguales condiciones para todas las organizaciones políticas. Entonces, este numeral no establecido en la ley ya señalada establece una permisión adicional,
que es realizar propaganda electoral mediante cinemas, periódicos y revistas, portales electrónicos y cuentas de redes sociales, que precisamente como bueno, sabemos de que el paso del tiempo, la tecnología, las redes sociales, el uso de nuevas aplicaciones posibilitan hacer este tipo de propaganda electoral. Entonces uno tiene que adaptarse a las nuevas tendencias. El numeral 6.5 lo posibilita. Si seguimos en la siguiente lámina, la resolución 112 nos habla de las prohibiciones. Y dice ahí, constituyen prohibiciones. El 7.1 señala que usar las oficinas públicas, los cuarteles de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú, los locales de las municipalidades, colegios profesionales y sociedades públicas de beneficencia, entidades oficiales, colegios y escuelas estatales o particulares y de las iglesias de cualquier credo para lo siguiente es lo que está prohibido. La realización de conferencias, asambleas, reuniones o actos de propaganda electoral en favor o en contra de cualquier organización política, candidato u opción en consulta. ¿Correcto? Entonces también se aplica esto a los candidatos cuando ya lo sean. Dice el numeral B, la instalación de juntas directivas o el funcionamiento de cualquier comité político. El siguiente párrafo del mismo numeral 7.1 dice lo que está prohibido, lo que está permitido, y nos dice que no está prohibido el uso de dichos locales para el desarrollo de actividades destinadas a la promoción del voto informado, como la organización de debates o foros en los cuales se expongan los planes de gobierno de las organizaciones políticas. Correcto. Entonces, otra norma prohibitiva señalada en este reglamento 7.2 nos dice que utilizar las calzadas para realizar pintas, fijar o pegar carteles. Esto quiere decir que uno no puede utilizar las pistas para fijar o pegar carteles, y menos para hacer pintas. La pregunta es, si nosotros utilizamos una calzada para no fijar ni pegar carteles y tampoco para hacer una pinta, pero si hacemos un dibujo, ¿consideramos que está prohibido o debería estar permitido? Un punto importante es ese, yo pienso de que sí está permitido si uno hace un dibujo alusivo la propaganda electoral en una calzada. Entonces, eso tiene que ver con algunos principios establecidos en la ley especial, que en base a eso se puede precisamente hacer los descargos. Esto no solamente se puede hacer en este numeral, sino en el numeral 7.3 dice algo bastante importante que en la norma anterior sí estaba permitida. El 7.3 nos dice que utilizar los muros de predios públicos para realizar pintas, fijar o pegar carteles. ¿Ya? En la norma anterior, la resolución 78-2018 del Jurado Nacional de Elecciones sí permitía hacer uso de predios públicos, siempre y cuando se contaba con la autorización del órgano representativo. En la actualidad, en esta resolución 112 está determinantemente prohibido utilizar los muros de predios públicos para realizar pintas o fijar o pegar carteles. Mucho ojo con eso. Ahora, la norma también es muy clara y solo dice utilizar los muros de predios públicos. Y sabemos que un muro es una estructura vertical que sirve para dividir, cerrar o delimitar un determinado ambiente. Entonces, si nosotros pegamos un cartel, fijamos un afiche o pintamos, no en un muro, sino en una viga, ¿está permitido o está prohibido? Y esto tiene que ver con las libertades de las que siempre he hablado en las jornadas de formación, correcto. La jornada de formación se ha dicho de que todo aquello que no está permitido está prohibido. Tiene que ver precisamente con la libertad. Entonces, si hacemos ese tipo de propaganda, está permitido. El numeral 7.4 nos dice que utilizar los muros de predios privados para realizar pintas, fijar o pegar carteles sin contar con autorización previa. Aquí sí lo dice expresamente. Entonces, si nosotros hacemos una interpretación, porque la interpretación obviamente tiene que ser favorable para el administrado, si contamos con la autorización, estaría permitido para el caso de muros de predios privados. El 7.5 nos dice que está prohibido difundir propagandas sonoras desde el espacio aéreo. Bueno, el 7.6 nos dice también que está prohibido difundir fuera el horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche propaganda a través de altoparlantes instalados en locales o en vehículos
Asimismo, difundirla fuera o dentro del horario permitido en una intensidad mayor a la prevista en la respectiva ordenanza municipal. Es importante tener a la vista o tener claro cuáles son los límites este, para la propaganda sonora. El 7.7 dice que está prohibido el uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo. Finalmente eso es proselitismo de otro tipo, ¿no? Entonces está prohibido. El 7.8 dice que el uso de las banderas, divisas u otros distintivos desde el día anterior al de la elección hasta un día después. Sabemos de que eso también está prohibido, lo dice la ley especial y además el reglamento. La destrucción, anulación, interferencia, deformación o alteración de la propaganda permitida. 7.10. Efectuar reuniones o manifestaciones públicas de carácter político desde 2 días antes de la fecha señalada para elección o realizar cualquier tipo de propaganda desde 24 horas antes de la elección. Finalmente, el numeral 7.11 nos dice que está prohibido realizar propaganda electoral en los bienes que constituyen patrimonio cultural de la nación. En este caso, si existe una infracción de este tipo, el legitimado activo no es el jurado electoral especial, sino que le corresponde al Ministerio de Cultura. En el 7.12 nos dice que está prohibido fijar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios de dominio privado o público, sin contar con autorización previa del propietario. Nótese que el 7.12 y el 7.3 suele confundir mucho. No es lo mismo, porque en el 7.12 nos dice que está prohibido fijar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios de dominio privado o público, sin contar con la autorización. El 7.3, al que hice referencia, no habla, no habla de dibujos, sino el 7.3 nos habla de que está prohibido utilizar los muros de predios públicos para realizar pintas, fijar o pegar carteles. Entonces, ahí hay una seria diferencia, ¿no? En la primera nos permite o nos prohíbe utilizar los muros de predios públicos para pintar, fijar o pegar carteles. En la 7.12 nos dice que está prohibido fijar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios de dominio privado o público sin contar con la autorización previa del propietario u órgano representativo. Es decir, si tú pegas un cartel o un aviso y pides la autorización del dueño o del órgano representativo, no importa si es un predio de dominio público o privado, está permitido. Finalmente, el 7.13 nos dice que está prohibido contratar en forma directa o indirecta propaganda electoral en radio o televisión. Bien, entonces, como hemos señalado, esta jornada, este evento de formación distinto al que estamos acostumbrados a hacer, tiene un propósito bastante importante. El propósito es conocer las prohibiciones y permisiones de la propaganda electoral. El reglamento 112-2025 no solamente habla de la propaganda electoral, este reglamento habla también de la publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, en lo que nos compete precisamente como órgano político y en vista de que todavía estamos en etapa de preselección para candidatos, nos importa precisamente tener en cuenta esto porque actualmente hemos recibido muchas notificaciones, ¿sí? De distintos lugares, precisamente por infracción a la propaganda electoral. Este conocimiento no solamente les va a ayudar, nos va a ayudar directamente a nosotros para que los que ahora ya están haciendo propaganda electoral precandidatos eviten precisamente cometer este tipo de infracciones porque las repercusiones de orden sancionador son directamente para la organización política. Y evidentemente después de diciembre el siguiente mes, las repercusiones son ya personalísimas y además también a la organización política. Entonces aquí hay una doble sanción. Bueno, estimados militantes, estas son las nociones básicas que queríamos transmitirle a través de esta jornada de formación distinta, sui generis. Espero que haya sido de su total satisfacción y si hay algún tipo de duda respecto a propaganda electoral muy puntual, estoy llano para absolverlas y gracias por su tiempo. Ok, John, perfecto. Muchas gracias. Ha sido una ponencia interesante y creo que a todos nos ha servido bastante para poder entender bastante cuál es el marco dentro de estas elecciones. Y con esta jornada estamos culminando un espacio de reflexión
de reafirmación de nuestros principios como partido político. Consideramos que el ideario de Avanza País nos sirve bastante y nos recuerda siempre que la libertad, la justicia y la igualdad ante la ley no solo son conceptos políticos, sino también son compromisos éticos que nos guían, no solo en nuestras acciones, sino también en el actuar a diario. Por ello es que en estos tiempos electorales defender lo que es el Estado de Derecho significa garantizar también que las reglas sean iguales para todos y que la democracia se fortalezca a través de la participación informada, que eso es muy importante, y que el poder siempre esté al servicio de la ciudadanía. Hoy reafirmamos a nivel de Avanza País que el desarrollo del Perú no solo es, o bueno, más bien que solo será posible en el marco de respeto a la Constitución, a las instituciones y los derechos individuales. Por ello, nuestro reto como organización política y también como militantes, ciudadanos informados, es promover una cultura política basada en transparencia, integridad y responsabilidad personal, que son los pilares que claramente sostienen el camino de una sociedad correctamente construida y verdaderamente libre. Por ello, les invito a cada uno a que sea construyendo un país donde el progreso sea el fruto de nuestro esfuerzo y donde las ideas tengan mucha más fuerza que los intereses y que el Estado de Derecho sea la garantía de que el Perú pueda seguir avanzando de forma unida, con justicia y con libertad. Y bueno, sin más que decir, le doy las gracias a cada uno de los militantes, simpatizantes y colaboradores de Avanza País que han estado uniéndose a esta jornada de formación. Seguiremos realizando más de este tipo de actividades un poco más abiertas, con más público también, con más ponentes, con distintos temas que nos ayuden a poder no solo escuchar de repente y también explayar nuestras ideas, debatir, consultar, cuestionar y en base a ello podamos pulir un poco más las ideas que estamos impartiendo, así como absorber las dudas de los participantes. Y bueno, muchas gracias a todos por ser parte de esta jornada de formación y sin nada más que decir, también le doy las gracias a John por la excelente ponencia y a cada uno de los que están presentes en la jornada. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Avanza